Hola chicos, en este mini workshop vamos a aprender a cómo hacer un fondo utilizando unas plantillas que vamos a hacer nosotros mismos para crear diferentes capas que vamos a utilizar sobre el Jelly Plate. Entonces, hay diferentes materiales que se pueden utilizar para hacer las stencil, las plantillas. En este caso solo voy a utilizarlo una vez para hacer este fondo en la página de Art Journal, con lo cual un simple papel de fotocopia es más que suficiente. Que sepáis que hay diferentes materiales que se pueden utilizar dependiendo de la durabilidad que queráis darle a la stencil. Incluso hay materiales de stencil, o sea, los mismos que compráis, que se pueden comprar, pues por ejemplo en Amazon, y de esa manera tendréis una plantilla más duradera. En mi caso solo quiero hacerlo como he dicho en este fondo, así que estoy utilizando un papel normal. Entonces, como veis, he dibujado previamente las formas que ya quiero tener para hacer mi fondo, o sea, ya he pensado un poco cómo quiero construir mi fondo, y entonces lo he dibujado simplemente con lápiz y lo que voy a hacer es cortarlo con tijeras. Como veis, yo lo hubiera hecho con cúter, que es el que os enseño, pero como sé que hay muchos de vosotros que no lo tenéis, pues lo que hago es cortarlo con tijeras. Entonces, como veis, para ello, porque lo que estamos aquí haciendo es cortar a la inversa, es decir, normalmente cortaríamos por la línea, pero aquí lo que queremos es tener el interior de la forma vacío para poder pintar, ¿no? Entonces hago como un pequeño corte en el centro y de ahí voy trabajando hacia afuera para poder tener la forma. Entonces, ahora ya tenemos las plantillas y lo que estoy ahora es finalmente comprobando que me cabe bien en la hoja, que es el caso. Y he empezado haciendo un fondo normal en color como lila y ahora voy a hacer como degradados utilizando acrílicos. Y como veis, lo que acabo de hacer ya es poner el Jelly Plate y poner encima la plantilla y simplemente pues relleno el espacio que me queda con la pintura acrílica. Y ahora pues vamos a pasar esta forma a la hoja. Y ya tengo mi primera forma. Entonces, en este caso, bueno, estoy aprovechando la pintura que siempre queda en el Jelly Plate, primero para limpiarlo y para no desperdiciar la pintura, pues lo hago en una hoja de libro, por ejemplo. Entonces, en mi caso voy a hacer como repetir la misma figura 3 veces y lo que voy a hacer es desplazarlo, digamos, hacia la parte de abajo, con lo cual utilizo la misma plantilla que he utilizado antes. He añadido un poco más de blanco para tener un color diferente y ahora pues hacemos la impresión de nuevo sobre la que ya habíamos hecho antes. Para eso tenéis que dejar que se seque la primera capa, ¿ok? Entonces, os estaréis preguntando por qué utilizo el Jelly Plate y no utilizo directamente la plantilla. Pues es que a mí me gusta utilizar el Jelly Plate porque crea un monoprint, es decir, una impresión de una vez, que queda una calidad diferente que cuando tú pintas con acrílico, porque a mí lo que me gusta es dar textura y que no quede completamente plano la pintura, porque cuando pintas con acrílico queda como plano. Y para darle textura es una de las maneras. Y cada vez que utilizas el Jelly Plate no sabes el resultado que vas a obtener. Con lo cual me encanta, o sea, porque le da dinamismo a la página y mucha textura. Aquí estamos repitiendo el proceso de nuevo con un poquito más de blanco y un poquito más hacia abajo para crear estas tres figuras que se crean en la parte de abajo. Entonces, lo mismo, vamos recogiendo la pintura que queda en el Jelly Plate en una hoja. Ahora vamos con la siguiente forma, que es el círculo. Entonces he añadido un poco de rojo a la mezcla y lo que hago, bueno, asegurarme que no haya nada que pueda manchar la página y esa figura va a ir como un poquito en el centro. Lo que intento es que un poco se solapen las figuras para que cree una mejor composición. Y simplemente haciendo variaciones del color, que es lo que hace que haya uniformidad. Y luego ya jugaremos un poco para darle un poco más de luz con colores, ¿veis? Ahora ya empezamos a dar
colores un poco más vivos, pues porque he añadido un poquito más de rojo y un poquito más de blanco. Y ese simplemente lo he hecho a mano, o sea, no he utilizado el Gelly Plate porque es una figura muy pequeña y simplemente lo he pintado. Y ahora vamos con la última, que será esta figura, y para ello he añadido a la mezcla que ya tenía pues un poquito más de blanco. Y como veis, a veces puede pasar que la pintura se vaya un poco fuera de la stencil y lo que hago es utilizar una toallita de bebé para corregir un poco y definir la forma que quiero. Y como antes, pues vamos a hacer que se solape un poco la forma con la que ya tenemos antes. En este caso, no lo había dicho antes, pero es súper importante que hagáis la transferencia del Gelly Plate a la hoja antes de que se seque. Hay diferentes métodos utilizando el Gelly Plate. Hay diferentes métodos. Y un caso, si estáis interesados, me lo decís en los comentarios y podemos hacer un vídeo sobre cómo trabajar con el Gelly Plate. Pero en mi caso lo que me interesa es cuando la forma está todavía fresca, hacer el monoprint en nuestra hoja. Si os estresa un poco porque no tenéis mucha práctica con el Gelly Plate, lo que podéis hacer es hacer el fondo en una hoja aparte y luego hacer el collage en el Art Journal, que esto lo hemos hecho muchas veces cuando... es una manera de no estresaros, de pensar, no me va a quedar bien lo que voy a hacer. No os preocupéis, es solo papel, así que contra más experimentéis, mucho mejor. Entonces aquí tenía pintura y lo que he hecho simplemente es pasarla a una hoja de libro para tenerlo por si utilizo el collage, que todavía en este momento no lo sé. Aquí voy a hacer una marca en negro utilizando un rotulador permanente y para ello primero lo he dibujado a mano, primero para asegurarme que las medidas eran las que yo quería y para no equivocarme demasiado. Se ve la línea, se ve un poco si lo vierais de cerca, pero es que creo que cada capa le da personalidad al dibujo y no me importa. Y ahora estoy haciendo pues unas simples marcas con un lápiz pastel en mi caso, pero podríais utilizar un rotulador acrílico, un pastel, un óleo, cualquier cosa que tengáis. Siempre, como os digo, estamos en Mix Media, podéis mezclar los materiales que queráis. Bueno, siempre hay unas reglas a la hora de mezclar materiales, pero siempre utilizar lo que tengáis por casa. No os estrese el hecho de que no tengáis los mismos materiales que yo. En Mix Media se trata de utilizar el material que os da el resultado que queráis, más que utilizar exactamente el mismo material que yo utilizo. El punto focal, bueno, me encanta, o sea, me gusta, es uno de los que más me gusta. Y simplemente es una imagen digital que he creado yo y la he imprimido en una hoja y ya veis que utilizo un pegamento muy sencillo para pegarlo en nuestra página de Art Journal. Como veis, este Art Journal está hecho a mano. Tenéis el vídeo que es en el Shorts, donde os enseño cómo ha quedado finalmente el Art Journal. Y veis que es totalmente reciclado, Ahí veíais que había reciclado un paquete. Y bueno, al final, para integrar un poco más el punto focal a la página, lo que voy a utilizar en mi caso son unas Distress Ink, pero podríais utilizar también colores. Y le vamos a dar un poquito de marcas, ya lo veréis en un minuto, para que quede integrado. Y ahora ya pues pongo el sentimiento. Aquí podríais escribir si vosotros os gusta vuestro lettering o sabéis un poco de lettering. Yo todavía no estoy muy segura con mi lettering, así que utilizo las páginas del libro, que además le da este toque neutro a la página que me encanta. Y aquí, como veis, es lo que os decía, estoy integrando un poco la figura y haciendo un poco no tan recto y plano y ya tenemos nuestra página prácticamente acabada. Ahora repasaré con otro color pastel marrón para integrarlo y ya estamos. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda, queréis que hablemos un poco más del Gelly Plate, me lo dejáis en los comentarios. Y dadme un like, suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima. Chao.